Comanchería. Uno de los dramas de la autocracia es que crea oposiciones condenadas a practicar el derribo total de una estructura apenas reformable. En Rusia, la oposición está condenada a ser irresponsable porque nunca ha tenido responsabilidades de gobierno. La autocracia le niega tal posibilidad. Toda su energía se dirige, por tanto, al derribo sin muchas más consideraciones. La oposición política a Putin tiende a caer en mano de las estrategias atlantistas y a hacerle el juego a todo lo que vaya contra su propio país. Hay que ser conscientes de que el régimen oligárquico y policial ruso tiene defectos estructurales que solo se resuelven con convulsiones. Uno de ellos es el problema del relevo de líder. Es sumamente complejo. A falta de mecanismos y normas claras, consensuadas e institucionalizadas de sucesión, los relevos del grupo dirigente siempre son peligrosos. Contienen el riesgo de purgas, ajuste de cuentas y peleas entre dirigentes que se resuelven por la fuerza. Ocurrió tras la muerte de Stalin con la conspiración que derribó a Nikita Khrushchev, con la destitución de Mikhail Gorbachev vía la disolución de la URSS y con la afirmación del régimen de Yeltsin perfeccionado por Putin. Esto escribía Rafael Poch al respecto de los últimos acontecimientos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. A 19 meses de iniciada la misma, merece la pena detener la mirada y el análisis en los giros geopolíticos y discursivos de los actores protagonistas de la guerra, desde la muerte de Prigozhin, pasando por el contexto electoral estadounidense con un consenso en el Partido Republicano que reclama a Biden su política de la guerra, y el giro discursivo del poder mediático también en España. Tenemos ahí ingredientes nuevos para analizar en qué momento nos encontramos. Hoy en Zona Comanche nos preguntamos por el estado de la guerra. Me convierte en Comanche. Comanchería. Buenas tardes, Comanches. Empezamos un siguiente episodio en Zona Comanche en esta segunda temporada. Han pasado 19 meses desde que se iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania y han pasado muchas cosas entre medias. De hecho, le dedicamos en la primera temporada un programa a la situación de la guerra en aquel entonces, pero con todo lo que ha ocurrido merece una actualización. Para debatir sobre lo que está pasando y el estado actual de ese conflicto, contamos hoy con Ina Finogénova, periodista, compañera del equipo de Canal Red. Gracias por estar aquí. Con Raúl Sánchez Cedillo, analista de la Fundación de los Comunes, también habitual de la casa, y con Idoia Villanueva, europarlamentaria de Podemos. Gracias por venir. Como siempre, antes de empezar el debate, vamos al punto de mira. El pasado 23 de agosto, un avión caía en espiral y se estrellaba contra el suelo de la región rusa de Tver, al noroeste de Moscú. No había supervivientes. Entre los fallecidos se encontraba supuestamente el jefe del grupo de mercenarios Wagner y multimillonario Yevgeny Prigozhin. Acusado de crímenes de guerra, al ejército privado Wagner se le atribuyen operaciones más allá de las fronteras de Ucrania. En Siria, asegurando campos petroleros. En las minas de diamantes de República Centroafricana. O junto a los grupos armados que conforman la junta militar en Sudán. Por todo ello, muchos han visto en Wagner a un escuadrón secreto que sirve al gobierno ruso para intervenir en lugares donde no puede verse involucrado. La relación simbiótica del Kremlin y Prigozhin fue muy compleja y duradera en el tiempo. Involucró contratos estatales millonarios, proyectos mediáticos pro-Putin y operaciones militares y de seguridad en el exterior para salvaguardar los intereses rusos. Sin embargo, tras la marcha de 25.000 soldados del grupo Wagner hacia Moscú, el conocido como Señor de la Guerra se había convertido en el principal opositor del Kremlin y partidario de un recrudecimiento de la guerra, al menos hasta que las autoridades rusas cerraron con su perdón el caso de rebelión armada. Hoy, en Zona Comanche, hablamos del significado de la desaparición de Prigozhin y de sus consecuencias para el transcurso de la guerra en Ucrania. Empezamos, como siempre, con la regla del primer minuto. Una pregunta amplia que seguro que en un minuto no se puede agotar, pero vamos a empezar a abrir juego con ella. ¿En qué situación está la guerra en este momento? Ina. Bueno, hace unas semanas creo que salió una publicación de New York Times muy curiosa que recopila las cifras de los muertos en esta guerra, y como ambos países los ocultan, no tenemos otra forma de saber cuánta gente ha caído, y según oficiales de Estados Unidos hay como 120.000 soldados rusos muertos y 170.000 heridos, y 70.000 muertos soldados ucranianos y como 120.000 heridos. Estamos hablando de 500.000 de personas muertas, entre muertos y heridos, en un año y medio. La guerra está en ese punto, es una guerra extremadamente sangrienta, bueno, como cualquier otra guerra, pero esta está cobrándose, parece ser, unas vidas a un ritmo demasiado acelerado. Y lo peor es que yo, tanto en Europa como en Rusia, veo que se está rutinizando bastante, está en la televisión. Y eso sí que
es preocupante, ¿no? Han pasado tantos meses y ya no estamos hablando tanto, los esfuerzos para las negociaciones ya quedaron atrás, todos asumen que se va a tratar de una guerra larga de desgaste y no se le ve final. Raúl. Exactamente, yo creo que se ha convertido en una guerra de desgaste. La gran expectativa que se había creado desde la primavera, ¿no? Con la contraofensiva ucraniana, pues francamente no ha dado resultados significativos que sepamos. La guerra se ha convertido en una guerra de trincheras o de posiciones fijas, de pequeños avances, de operaciones mínimas, fulgurantes, más propagandísticas que verdaderas maniobras bélicas. Y la guerra no tiene ya una salida, por así decirlo, de guerra de movimientos. Si la tuviera, pues estaríamos hablando de una intervención mucho mayor por parte de la OTAN, que involucraría pues una escalada, involucraría pues un punto de inflexión que haría que las perspectivas o los resultados fueran mucho más inquietantes y mucho más terribles. Yo creo que la tendencia es a que sea una guerra de desgaste, no solo militar, sino diplomática, financiera, económica, etc. Idoia. Bueno, una guerra que en 19 meses, como señalaba Aina, nos deja miles de muertos, pero también millones de desplazados, un país con las infraestructuras destrozadas, un alza de los precios de la energía, de los alimentos en todo el mundo, de impactos muy importantes, no solo en Europa, sino también en África, pero también una guerra que nos deja una OTAN reforzada de como estaba antes de estos 19 meses, un aumento del gasto militar también desde Europa, desde los diferentes Estados miembros, y una guerra que está en una fase de cronificación, donde esa ofensiva esperada no da los resultados, como decía Raúl, que muchos señalaban, sino que se están viviendo distintos pequeños pasos, pero que ahora mismo se abre un periodo de cronificación o de verdad empezar otra vía que no ha sido la de hasta ahora, con una negociación y un alto el fuego. Es verdad que las primeras intervenciones han sido particularmente pesimistas, algo que por cierto creo que se vuelve un consenso y que no es en vano. Quiero que escuchemos un fragmento de un programa de Cafeína, precisamente, ahora que tenemos a Aina también en la mesa, para hablar del papel de Prigozhin y también de cómo opera ahora la guerra sin él en el juego. Vamos a escucharlo. Теперь сама частная военная компания. Мы были вне закона много лет, есть статья за наемничество. В разных странах чепушили правительство, делали военные перевороты, выигрывали войны за всяко разных государей. Я вам говорил в свое время, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Pusimos patas para arriba, gobiernos, organizamos golpes militares y ganamos guerras para zares varios. Ahora que no está Prigozhin, ¿está también Wagner herido de muerte? Sí, yo diría que Wagner ya está absolutamente desmantelado. Digamos que se trata de unos mercenarios, ¿no?, que van a trabajar para quien les paga, y ahora mismo les va a pagar el Ministerio de Defensa, que eso fue lo que se buscó desde hace meses y lo que se planteó al principio como una de las causas de esa marcha de justicia, tal y como él la denominó a finales de junio, que el Ministerio de Defensa quería que Wagner pasase a depender de ellos. Y después estamos en ese largo conflicto entre el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor y Prigozhin, que llevaba meses criticándolos abiertamente, diciendo que no son lo suficientemente contundentes con Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se trató de una organización armada con miles de soldados, armamento financiada desde el Estado, que se les empezó a salir de las manos. Entonces, una de las ideas fue, bueno, pues recogerla, y es algo a lo que Prigozhin se opuso. Pasó la marcha esa y emprendió esa intentona golpista, como la llaman, pero yo personalmente no creo que fuera dirigido contra Putin, porque en ningún momento habló de él, sino del Ministerio de Defensa concretamente.
Y bueno, al final de todo, con ese avión ya explotado en el aire, caído y Prigozhin enterrado, podemos decir que Wagner ya no existe, sino que el Ministerio de Defensa ruso tiene ahora a miles de soldados que puede, bueno, pues echar en esa picadora de carne que es Ucrania y seguirles pagando, que a los mercenarios al fin y al cabo les da igual de quién cobrar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con que Wagner entonces estaría desmantelado? ¿Qué significaría eso en este contexto, además? No lo sé, la verdad. Lo que sí que está claro es que hace falta un Wagner o un Mozart. ¿Cómo que hace falta? Para el Kremlin, quiero decir. Necesitan una fuerza que haga el tipo de operaciones de la geopolítica rusa en África, como las hicieron en Siria y eventualmente en alguna circunstancia en la guerra de Ucrania. La cuestión es cómo, ¿no? Y a partir de se habla no me acuerdo el nombre, de otro miembro del GRU, otro general como posible recambio, pero yo creo que son especulaciones, es decir, que sea el nuevo Prigozhin o el nuevo Utkin, sobre todo, porque Utkin era la cabeza militar, el carnicero nazi, y supuestamente de ahí viene el nombre de Wagner, conocido antisemita y tal. Pero realmente la necesidad es acuciante y creo que luego hablaremos un poco, espero, de África, del Sahel. Ahí es fundamental, porque no es pensable un despliegue de fuerzas convencionales rusas y los mercenarios son fundamentales. Yo tampoco pienso que, como Ina, que la rebelión de junio fuera un golpe, porque un golpe, quiero decir, se da de otra manera, es una especie de asonada y es una especie de señal que nos indica mucho de la estructura del poder oligárquico en Rusia. Quiero decir, realmente no era tanto una señal a Putin como a los distintos bloques de la oligarquía política. Y está claro que no solo hace falta un comandante, hace falta también alguien que haga la función que hacía Prigozhin, en el sentido de ser un oligarca que sabía pues, tener conexiones financieras, porque Wagner mueve un montón de dinero y hay un montón de compañías, absolutamente un juego de espejos, donde se mueven esos flujos financieros de los clientes de Wagner, que no son únicamente el Estado ruso. Es una compañía de mercenarios, es una PMC, que por cierto hay 300 o así en todo el mundo. Que está muy de moda la cuestión. La mayoría son norteamericanas, por cierto. Y esta es la rusa, la más prestigiosa. Y todas están absolutamente vinculadas a los intereses geopolíticos e imperialistas de los grandes estados. El caso de Blackwater estuvo claro, ¿no? En Irak, en la reconstrucción, y es el mismo caso de Wagner. Entonces, no sé cuánto tardará, la verdad, pero tendremos algo parecido de manera pues, bastante urgente, ¿no? Desde el punto de vista de sus intereses. O sea, parece claro, ¿no? Al final Wagner es una compañía militar privada con sus intereses propios, aunque evidentemente ha funcionado en base a esos intereses también en incursiones en África a favor de gobiernos pues, aliados o de alguna manera acompañando al gobierno ruso, ¿no? También estuvieron en Mali, donde hubo el golpe militar en 2021. Está claro que Prigozhin era un oligarca, como bien señalaba Raúl, que incomodaba también a otros oligarcas rusos, ¿no? Y que probablemente hubiese pensado que su amistad con Putin o de alguna manera las relaciones que les mantenían en esta guerra iban a salvaguardarlo más de lo que lo hicieron finalmente, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que no fue un golpe o que no señaló en ningún momento a Putin, sino que se evidenció esa discrepancia en cómo llevar la estrategia de la guerra y en este caso, bueno, pues acaba con ese avión caído, con él muerto o desaparecido, porque no han llegado a haber tampoco pruebas en ningún caso, pero es verdad que no sé si desaparecido Wagner, lo que está claro es que ahora va a estar más controlado desde el Estado, pero que va a seguir siendo un actor importante, pero también
que de alguna manera creo que otros estados han tomado nota de cómo puede poner en jaque a un estado en un momento determinado un grupo miliciano como este, ¿no? Dale. Un comentario que quería hacer en cuanto a lo que dice Raúl, que es necesario un Wagner para Rusia. La pregunta es si Wagner está herido. Yo creo que Wagner sí, Wagner como tal no va a existir. Me parece que para el Estado ruso ha empezado a restar más que sumar en un momento dado, en el momento en el que se vuelve tan mediático, gracias a toda esa estructura propagandística de los medios de Prigozhin, gracias a, bueno, finalmente hacerse público hace un año de que esa estructura existía, porque insisto en que el Estado ruso ha estado negando primero su mera existencia y luego los vínculos que tenía con Prigozhin. Es una compañía privada, no tenemos nada que ver, lo han dicho Lavrov, lo ha dicho Putin. Ahora, ¿van a existir, va a crear Rusia compañías privadas para hacerle el trabajo sucio allá donde quiere garantizar sus intereses geopolíticos? Eso sin duda alguna. De hecho, después de la muerte de Prigozhin, ya el viceministro de Defensa, Yunusbek Yevkurov, ya ha estado haciendo una gira por los países de África, es decir, ya están buscando a un sustituto, asegurando esas minas de diamantes de las que están sacando unas ganancias tremendísimas, y bueno, también ya se está hablando de toda una serie de compañías militares privadas pertenecientes a Gazprom, pertenecientes al Ministerio de Defensa. Gazprom, empresa pública gasística, una empresa privada que se llama Redut, o sea, algunos nombres que ya van apareciendo. Lo que yo pienso es que van a intentar hacerlo por debajo de la mesa, digamos, para no repetir esa repercusión que ha tenido Wagner, y para que no llegue ninguna compañía privada a tener esa misma fama y que mantenga esa esencia, ¿no?, de hacer el trabajo sucio sin que se sepa. Ha salido el tema de África, ahora te doy la palabra para que puedas responder, Aina. Ha salido el tema de África y me interesa porque a veces da la impresión de que es una guerra que se encuentra situada en determinadas coordenadas, y esto no es así. Ahora que has mencionado precisamente lo que ocurre con Wagner y cómo operan como esta mano que hace el trabajo sucio de los intereses geopolíticos, sí me interesa que habláramos de eso también, porque estamos hablando de un continente, en el caso de África ahora, que está teniendo un momento de estallidos sociales, y esto no es menor. Creo que también a esto apuntaba Raúl. Sí, yo creo que es uno de los aspectos importantes de lo que se abre a partir de febrero ¿no?, con la invasión de Ucrania, es decir, un desplazamiento tectónico, una aceleración de un punto de inflexión claramente en las relaciones internacionales y en la geografía de la globalización, pero sobre todo que lo que de momento, si recordamos, cuando Trump declara la guerra comercial a China, era solo comercial, ¿no? Se convierte en el paradigma de la guerra que pasa a informar todas las relaciones internacionales. Y también, obviamente, la diplomacia pasa a ser diplomacia de guerra, y eso pasa directamente a las estrategias de reconstrucción de cadenas de suministro, a la lucha interimperialista por los recursos, y ahora mismo, pues, es decir, el Sahel está ya en guerra, y no sabemos si la Unión de Estados de África Occidental declarará la guerra a Níger, lo que supondrá, pues, es decir, dejará muy por debajo las cifras ucranianas, probablemente, en términos totales para la población civil, desplazamiento, hambre que ya está sucediendo por la especulación alimentaria. La responsabilidad de Rusia en los acuerdos de grano es importante, pero ojo, no es porque no haya stock de grano mundial, es porque hay 3 corporaciones, fundamentalmente de capital estadounidense, que controlan y especulan con ese precio. Esta es una arquitectura de responsabilidad múltiple. Entonces la cuestión africana es otro escenario de esa guerra interimperialista, la tenemos que llamar así, y también de una guerra por la hegemonía. Se solapan, igual que en la guerra de Ucrania tenemos 3 tipos de conflicto, por así decirlo. En el caso
de África tenemos, por un lado, el final de la hegemonía francesa, que es obvio que el papelón que está haciendo Macron es lamentable, que además estaba ya traspasando las cuestiones de seguridad a la Unión Europea y por lo tanto a la OTAN desde hace tiempo, porque tenía los desastres en Mali, en Chad, etc. Se estaba retirando. Y ahí tenemos pues, que China, Estados Unidos, Rusia, también Erdogan, tenemos un teatro pues, clásico de neocolonialismo e imperialismo sobre la base de, digamos, de un continente y de una zona que curiosamente, y esto es vamos, un dato que no tenía en la cabeza y que es flipante, que es exportadora neta de capital. Es decir, son países endeudados, absolutamente sin presupuesto, completamente dependientes, pero precisamente por el latrocinio absoluto de las élites que, a partir de los beneficios, acuerdos más o menos legales y corruptos con las potencias extractivistas, exportan el capital a paraísos fiscales. Es decir, es un exportador neto de capital. Exporta más de lo que se endeuda, ¿no? Pero claro, quien paga la deuda son las poblaciones y la pagan pues, prácticamente con la negación de su derecho a la supervivencia. Y yo creo que el escenario de África no está suficientemente pues en el debate, ni en el debate en el Estado español, ni en el debate europeo, como, bueno, pues como una catástrofe no ya humanitaria, sino como el epicentro de una guerra que ya se va haciendo mundial, porque es un enfrentamiento de las potencias que están en Ucrania en otro escenario. Sí, yo creo que a estas alturas nadie puede defender que esto es una guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Se hablaba de que es una guerra de Estados Unidos con China en escenario europeo, pero no solo. O sea, es evidente que es un punto central del nuevo orden que está en disputa, ¿no? De esa pérdida hegemónica de Estados Unidos y esa disputa mundial donde hay actores que ahora mismo tienen una importancia crucial en juego y, como bien decíamos, África bueno, va a ser clave para los próximos años, ¿no? Nos enfrentamos a estas crisis que hablamos adicionalmente de cambio climático, de fin de recursos. Es evidente que todas las guerras siempre se han hecho para controlar recursos y capital, pero ahora todavía tenemos una urgencia mayor sobre algún tipo de recursos para los que algunos de los imperios necesitan seguir creciendo, ¿no? Y ahí África es un escenario esencial, y lo duro y lo triste es el papel que ha jugado Europa en toda esta historia, que ha sido pues bueno, absolutamente subrogado a unos intereses que poco tienen que ver con los intereses europeos, sino que ha sido subyacente a Estados Unidos, como ignorando todos los movimientos que se están dando internacionales y desde luego no tomando una posición propia, ¿no? Raúl. Sí, no, vamos, por dejar claro, o sea, la transición verde, la defensa, el discurso de von der Leyen el otro día en el Estado de la Unión, la democracia, la civilización, el pacto, se va a hacer sobre la base de millones de muertos y desplazados africanos. Ese es el precio, punto pelota. O sea, eso está... ¿Por qué? Básicamente porque es explícito. Primero, la supervivencia de la autonomía energética francesa se ha perdido por el golpe de Níger. Ha pasado a vender el uranio a 0, no sé cuántos euros a 200 euros el kilo, que es un precio de mercado, ¿no? Punto, que absolutamente rompe la factura energética y supone una inflación y, por lo tanto, hay que hacer la guerra para que esa gente pues, no haga eso, punto. Y ahí te enfrentas con el nuevo Wagner, Mozart o Tchaikovsky, como se llame, con los intereses de China, con los islamistas, con Erdogan, etcétera, etcétera. Pero no es solo eso, es todas las tierras raras. Si antes de esta concentración de la transición energética y por lo tanto de la lucha por tierras raras, recursos, etcétera, estaba el land grabbing en todo el África oriental, ¿no? Bueno, en toda África, ¿no? Y sobre todo la guerra interminable en el Congo, etcétera. Ahora es absolutamente prioritario, es decir, que se está jugando, como en los tiempos del colonialismo, bajo valores de civilización y de supervivencia y de mantenimiento del bienestar, sobre la base de una destrucción de cualquier futuro para los países africanos. Por eso, lo que tenemos que ver es justamente
hacer una lectura de por qué hay tanto apoyo a estos 9 golpes en los últimos años. Básicamente, pues porque la experiencia colonial y neocolonial y el extractivismo reforzadísimo de las compañías occidentales y también chinas, pero en menor medida, es insoportable. Entonces hay una lectura de que es necesario pues, una actitud anticolonial. Y esa actitud anticolonial la interpretan las juntas militares de manera obviamente infame. Pero tenemos que ver que hay esa demanda de poder constituyente y de autonomía frente a lo que es la guerra de Ucrania ha supuesto el mayor desastre diplomático en el sur global para Occidente. Y eso es irreversible y se está haciendo cada vez más irreversible porque la respuesta... En fin, el discurso de Macron es que, vamos, se hubiera indignado Charles de Gaulle ante semejante colonialismo, ¿no? Y es una actitud muy, muy chula. Pero también, si vemos cómo hablan diplomáticas y diplomáticos africanos a Estados Unidos, quiero decir, es una actitud muy agresiva, razonablemente agresiva, pero hay una ruptura neta. Yo quiero que hablemos también un poco del papel de Europa. Ha salido un poco al hilo también de lo que mencionaba Ido, y es verdad que estamos hablando de África porque estamos hablando de pues, esto que apuntaba Raúl, algo mucho más complejo. Pero me interesa el papel de Europa porque es verdad que se nota esta suerte de sumisión a los designios e intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos también empieza un complejo contexto de cara a las elecciones que serán en 2024. Hay un consenso, pareciera haber, un consenso, de momento, entre los candidatos republicanos, digamos, con Donald Trump a la cabeza, por supuesto, para básicamente señalar que Biden muy mal con llevarnos a la guerra porque hay que fortalecer y resguardar las fronteras estadounidenses primero, con esta visión pues, bastante más corta, de algo mucho más de fondo, pero sí me parece interesante porque entonces podríamos hablar también de que a Biden le está resultando un poco costosa la guerra en términos políticos también, ¿no? De cara a estas elecciones. Escuchemos a Donald Trump y hablemos un poco de cómo quedaría Europa en su actuación ahorita mismo, como decía yo, siguiendo un poco los designios de Estados Unidos en un contexto que ahora en Estados Unidos ya tampoco es tan claro. Vamos con Trump. Of less than 1 week, Joe Biden accidentally admitted that we're sending cluster bombs to Ukraine because the United States is running out of ammunition. I don't know how that works, but that's what he said. Then he called up reserve forces to ship them to Europe, proving that we are running out of troops, and that's also a fact. We have very few people signing up to join our military. These actions reveal just what an insanely dangerous situation Biden and the demented warmongers have led us into. Se viene un giro también en la política estadounidense y por tanto en la reacción de la Unión Europea. No lo tengo tan claro yo. A mí yo estoy oyendo eso cuando escucho noticias rusas, programas rusos. Hay como una esperanza, en mi opinión, bastante desmesurada en Rusia acerca de esa campaña que se viene y una eventual victoria de los republicanos que van a cortar la financiación y entonces va a haber un punto de inflexión en esta guerra. No lo tengo muy claro. A mí me parece que, primero, Estados Unidos es uno de los principales beneficiarios de esta guerra. El peso y el coste recae sobre los hombros de Europa, pero el que se beneficia de verdad es toda la industria armamentística, las empresas petroleras, etcétera, etcétera. Entonces, es un negocio demasiado jugoso como para dejarlo ahí, pero en campaña evidentemente sirve para, bueno, pues arrancar votos, ¿no? a Biden. Entonces yo no creo que vaya a cambiar demasiado el enfoque acerca de esta guerra con un cambio de gobierno en Estados Unidos. Sí, vamos, yo creo que es básicamente propaganda. Esta guerra provocada por la invasión rusa, pero digamos esperada y prevista por el Pentágono, etcétera, que es maravilloso, quiero decir, es la gran ocasión de reafirmación de la hegemonía estadounidense que está yendo de maravilla. Los datos económicos estadounidenses son óptimos, es decir, como no hace mucho tiempo. Han roto a su favor y sobre la base de una retórica civilizatoria la geografía de la globalización neoliberal que ellos mismos construyeron durante el clintonismo, etc. Y ahora es una gran potencia proteccionista.
se está beneficiando gracias a su autonomía energética digamos, de la penuria energética, está avanzando igualmente en la transición verde. Obviamente es Estados Unidos, tiene la absoluta autonomía financiera para financiar programas como Build Back Better, el CHIPS Act, etc. Termino. Si gana Trump, sí habrá consecuencias, pero Trump no va a ganar por cómo vaya la guerra en Ucrania, va a ganar por si consigue desmotivar al electorado que vota demócrata, fundamentalmente minorías, y si logra pues, revalidar el apoyo. Y sí, los programas de Biden y toda la retórica que tiene está muy focalizada en geografías clave, ¿no? Del Rust Belt y de zonas pues digamos, de degradación industrial y degradación de culturas obreras, si logra reconstruir bases demócratas que movilicen el voto. Si no lo logra, pues puede ganar Trump y eso tendrá consecuencias no solo en la guerra, en fin, sino... En fin. Y tampoco sé si buenas, que por cierto daba la impresión de que en un momento era como, pues igual, si entra un republicano y es como, me ha dado un poco de miedo. Idoia. Bueno, yo creo que si miramos un poco en detalle, la política exterior de demócratas y republicanos en realidad no ha cambiado tanto, ¿no? Han contenido la misma dirección y relación con la política china, con los aranceles y controles en exportación, en Oriente Medio manteniendo los acuerdos de Abraham, reconociendo Jerusalén como capital de Israel, con el apoyo a Arabia Saudí en la guerra de Yemen, han mantenido las tropas militares en Irak, en Siria, en Somalia, o sea que en realidad la política exterior en realidad no ha cambiado tanto en esos ejes, ¿no? Es verdad que bueno, pues que Trump ha elogiado en algunos momentos a Putin, que hace estas declaraciones, como decimos, en medio de una campaña electoral y probablemente las relaciones diferentes hayan sido donde más, quizás en Europa, ¿no? Donde Trump directamente ignoraba a Europa como un actor propio de la escena y Biden le ha dado más peso reforzando a la OTAN y consiguiendo que los Estados miembros imponiendo un aumento militar a la OTAN por parte de todos esos Estados miembros. Está claro que Estados Unidos en cualquiera de los casos va a gozar con una OTAN reforzada en este sentido y que es difícil prever si va a haber esos cambios, como decía, hacia esa guerra. Lo que vuelvo a repetir, y también preguntabas, Laura, es en qué papel nos queda Europa, ¿no? En ese escenario. Y es que, desgraciadamente, ahí, bueno, creo que hemos tenido una figura terrorífica y oscura, que es el señor Borrell, que ha ido mucho más allá que en sus declaraciones y en sus pasos, que el conjunto de los Estados miembros que están diciendo vamos a parar, empieza a haber voces, vamos a replantearnos cuál es nuestra estrategia, donde ya se han firmado acuerdos armamentísticos a 5 o 7 años para hacer nuevas inversiones en armamento, donde hemos vivido declaraciones de que esta guerra solo se va a ganar en el campo de batalla y donde esta semana hemos escuchado a Borrell diciendo que el principal elemento de política exterior para la Unión Europea es ganar la guerra de Ucrania. Por lo tanto, bueno, yo creo que esto es una deriva terrorífica para Europa y que dependerá de las elecciones de Estados Unidos, pero también dependerá de las elecciones europeas que se den el año que viene y qué Comisión Europea vaya a darse, que no tiene por qué ser más positiva, pero que probablemente también abra una nueva configuración en este ámbito. Me interesa puntualizar un poco en la figura de Borrell, que se supone que es la figura diplomática de alguna manera, pero en efecto hace unos días sabíamos que había dicho que el principal objetivo era que Ucrania ganara, pero quiero recordar otras declaraciones de hace tan solo un par de meses. Esto es Borrell en modo Trump. Los ucranianos y también los soldados rusos que mueren todos los días en una guerra muy sangrienta y que desgraciadamente todo parece indicar que va a continuar. Y por eso hay que seguir ayudando a Ucrania. Pero eso no quiere decir que a mí me guste la guerra. Por mí y por los ucranianos, que son los que más lo necesitan, la paz cuanto antes. Pero ¿qué paz? ¿Qué paz? Porque yo sé cómo acabar con la guerra, ¿sabe? Enseguida. ¿Cómo? Dejo de suministrar ayuda militar a Ucrania y Ucrania tiene que rendirse en pocos días. Ya está, ya se acabó la guerra. Casi admite que lo de enviar armas en realidad potencia la guerra, pero bueno, no sé si ha sido un lapsus o un exceso de sinceridad. Ina. A mí me parece tremendo que al lado de este señor, un tipo como Erdogan
lo podamos percibir como un gran negociador y pacificador, que es un señor que puede hablar tanto con Putin como con Zelensky y intentar tender puentes, digamos. Recordemos que Estambul fue sede de el primer intento de negociaciones en paz allá en marzo de 2022, cuando parecía que eso se podía parar y aparentemente Boris Johnson y la Unión Europea lo cortaron porque vieron una gran posibilidad para hundir a Putin. A mí me parece esto vergonzoso. Y también esta cuestión de ayudar a los ucranianos. ¿Habéis hablado con ucranianos? Porque se nos presentan las voces ucranianas como fuera una sola, ¿no? Como si fuera algo homogéneo, ¿no? Heterogéneo, perdón. Y ese es el problema inicial de esta guerra, ¿no? Raúl lo sabrá mejor, ha escrito un libro, pero ese es el problema, de presentar a Ucrania como una sola cosa y no en su diversidad de voces. Y yo les aseguro que allí hay voces que quieren un armisticio ya. Cuanto más cerca del frente estás, más ganas tienes de acabar la guerra ya y no percibes la ayuda a Ucrania de la misma manera de la que la percibe el señor Borrell. Casi pareciera que igual ese giro se está empezando a dar en otros espacios. De hecho, pensando, por ejemplo, en el poder mediático, donde pronunciar la palabra paz te hacía merecedora de insultos y adjetivos y de ingenua a peores cosas, hemos visto también que, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que a inicios de septiembre en Telecinco se vio una pieza sobre el abuso policial en Ucrania, algo que en realidad ya se sabía. La pregunta en realidad no es por qué lo hacen, sino por qué ahora empiezan a sacar ese tipo de información. Por su parte, el diario El País, a fines de agosto también, casi en medio de las vacaciones todavía, sacaba una gran nota a 2 páginas comentando los costes de la guerra, que era algo que jamás hubiera hecho antes tampoco. Y entonces mi pregunta es si entonces está empezando a haber este giro, y no solo en Ucrania, que es lo que estaba comentando Ina, sino que en general en el poder mediático empezamos a ver también un giro aquí en España. ¿Cómo se lee eso en este momento? Bueno, yo creo que el giro se dio ante, pues, digamos, un poco el flop de la contraofensiva. Que había la expectativa, pues no se discute de nada, régimen de guerra estricto en la comunicación, pero al ver pues, que la contraofensiva pues, no era tal en términos de, digamos, de sustanciales ganancias en el campo de batalla, ha habido un cierto deshielo, pero no solo en Telecinco, el New York Times, con op-eds diciendo que, en fin, esto en Deutsche Welle, estos debates que son casi de la OTAN. ¿Perdón? El País también. Claro, bueno, sí. el País, pero el País es el último mono en estas cosas, diría. Pero bueno, yo digo, cuando Por el eso País... es sorprendente, ¿no? Sí, el País, etcétera. Pero yo creo que eso después, justamente de lo de Prigozhin, etcétera, se ha acabado. Yo lo que veo en los media es que se ha vuelto a la línea, y me parece que el discurso de von der Leyen y esto de Borrell van en ese sentido. Es decir, también hay datos que avalan bueno, vamos a dar otros 6 meses, otro año, por ejemplo, la situación del rublo, ¿no? Es decir, la situación financiera rusa, hay muchos desequilibrios. Se están viendo a ver qué pasa dentro de esa negociación entre la oligarquía y los siloviki en Rusia, ¿no? Que, por cierto, una nota sobre lo que hablábamos antes, hay un síndrome, es de broma, ¿no? Pero es el síndrome de la muerte súbita del oligarca, ¿no? En Rusia se dice. Y digo, porque en los últimos años como han muerto 40, es decir, Prigozhin es uno. Y de gente, un poco, ¿os acordáis? Que no se sabe, ¿no? Pero por algo, comen algo. Comen algo raro. Claro, ¿Os acordáis casual. de los de la Toman un Gürtel té. que morían? Casualmente. Y eso no se ha investigado, pero en Rusia es como las relaciones normales entre la oligarquía es que de repente te comes un borscht y te mueres. Desafortunado accidente. Bueno, la verdad es que escuchar a Borrell son unas declaraciones tan cínicas y tan dolorosas, son tan profundamente dolorosas, ¿no? Todo el dolor que arrastra por detrás. Yo creo que es importante, como señalaba Ina también, ¿no? Hablando de si era heterogéneo o no era heterogéneo Rusia o no, es evidente que es un país muy diverso, que es muy plural, que convive en zonas
muy diferenciadas entre el este y el oeste. Tenemos que recordar que al comienzo de esta guerra se prohibieron 11 partidos políticos que habían participado también en las mismas elecciones en las que hicieron presidente al actual presidente, pero que hay ahora mismo esa situación que se ha hablado durante muchos meses y se nos ha criticado mucho a los que decíamos que era una hipocresía hablar de la posibilidad de entrar de Ucrania dentro de la Unión Europea cuando tienes un país invadido y que no es soberano ahora mismo de su propio país, decir, ¿no?, esas expectativas al pueblo de ucraniano, jugar con las expectativas de esa manera con la gente era una cosa absolutamente peligrosa, y sabiendo que la propia Unión Europea tiene informes internos hechos hablando del uso de las torturas en el país previas, de todas las reformas que había que hacer en el país para empezar un proceso de interior a la Unión Europea. Por lo tanto, ha habido muchos intereses en juego, muchos mensajes muy peligrosos y muy dolorosos a lo largo de este tiempo, y aún hoy tenemos que oír, como decía, ayudar a los ucranianos. ¿Qué ucranianos estamos ayudando? A los que están muriendo, a los millones que están desplazados, a los que están en Polonia ahora y están llegando a acuerdos para poder ser repatriados para ir contra su voluntad al frente de guerra. En este sentido, bueno, yo creo que es terrible, ¿no?, los acuerdos que se está llegando con Polonia para ¿no?, esas personas que han huido de ese conflicto militar y que están llegando a ser obligados a volver para el frente de guerra. La ministra Belarra escribió una carta el otro día a Marlaska diciendo, bueno, que España ¿no?, se manifieste en dar asilo a esas personas que están huyendo de un conflicto militar y que no quieren ir al frente de la guerra. Cuando hablamos de ayudar a los ucranianos, ¿a quién estamos hablando, no? Desgraciadamente yo creo que hay demasiado cinismo y dolor en todo este tema. Raúl, ¿me pedías la palabra? Sí, no, eso que, a ver, incluso desde el punto de vista de la parte mayoritaria, muy mayoritaria de la población ucraniana que está en contra de la invasión. Recordemos que la invasión se da en el contexto de una guerra civil que estalla en 2014, y una guerra civil, pues, igualmente criminal, con intervención rusa, pero en fin, es decir, la OTAN lleva en Ucrania desde mucho antes, y desde 2014 asistiendo a las operaciones muy criminales en el Donbass de Petro Poroshenko. Quiero decir, y eso crea, pues, un clima de odio y de guerra civil. Dicho esto, desde el punto de vista de la liberación nacional ucraniana frente a una violación flagrante de su integridad territorial y de la Carta de Naciones Unidas, 18 meses después es obvio que esta guerra o se gana como guerra mundial, pero ya no se va a ganar jamás en el campo de batalla. Porque hay elecciones en Rusia el año que viene también, en marzo, ¿no? Están previstas. Quiero decir, cualquier modificación o incluso una improbable caída de Putin, etcétera, no va a modificar un ápice la política de guerra, porque es una guerra existencial. No va a haber una gran entente si cae Putin. Y por lo tanto, estamos viendo lo que ha dicho Idoia, es decir, que se está cazando a los refugiados, y eso puede suceder también en países de la Unión en la que hay un montón de varones ucranianos, pero también se está alistando a personas con discapacidad intelectual, etcétera. Hay muchas personas LGTB+ que se niegan a ir a la guerra. Quiero decir, estamos en una dictadura de guerra, pero en cualquier situación en la que hay una guerra no hay democracia, no hay derechos humanos, y la prolongación, el contraste de esa retórica, sobre todo tan blanca y tan moralmente superior como la de Borrell o von der Leyen, con la realidad de que para defender los derechos humanos se violan los derechos humanos, que es la dialéctica misma de la modernidad capitalista, se está viviendo, pues, hasta el extremo de que, es decir, el cinismo de decir que Ucrania será miembro, sin reformar los tratados y por la vía, cuando Ucrania va a ser un wasteland literal, es decir, un país que ya era el segundo más pobre
de Europa después de Moldavia, que es muy chiquitito, y va a ser, pues Moldavia está mucho mejor ahora mismo, ¿entiendes? Va a ser un auténtico protectorado para la acumulación originaria de capital, que solo va a producir otras oligarquías, como las produjo con la terapia de shock. Es decir, pretender que la guerra crea condiciones de democracia es el aspecto siniestro y protofascista de las actitudes de un Borrell que desde que le jorobaron la carrera política en el país se ve que se le fue la pinza y está acabando muy mal. Ina. Sí, un apunte sobre el tema inicial, ¿no? Que hablaste de giro en los medios de información, que has notado. Yo a nivel oficial no he notado, como las declaraciones de Borrell lo confirman, ¿no? Ningún giro, ningún esfuerzo por una negociación. En los medios de información sí que estoy notando cada vez más publicaciones y a mí lo que me parece es que al principio esa propaganda de guerra tremenda, esa maquinaria bélica ha metido a Ucrania, a los europeos, en una suerte de trampa, creando unas expectativas elevadas que estaba clarísimo que no se iban a cumplir. Por un lado, porque Ucrania no cayó en los primeros 3 días, como fue el cálculo del Kremlin, ¿no? Entonces ya eso de por sí es una victoria de Ucrania. Ya esto puede ser percibido como una victoria que la ataca la mayor potencia nuclear y resiste. Pero después de eso llegó la contraofensiva exitosa del año pasado y a partir de ahí cualquier apunte sobre unas posibles negociaciones, sobre un posible armisticio, empezaron a tomarse como una suerte de sumisión ante Putin y como una suerte de traición. Entonces, después de esa contraofensiva exitosa, no es que se les empezó a pedir a las Fuerzas Armadas ucranianas recuperar las fronteras del 23 de febrero de 2022. No, es que empezaron a pedirles llegar a las fronteras de 1991, empezaron a hablar de Crimea, y ahora queremos Crimea, y ahora queremos que lleguéis y ahora queremos, que ataquéis también las zonas fronterizas rusas. Entonces, están siendo la víctima de esa propaganda bélica que en un momento dado a estas cabezas lúcidas que están tanto en Washington como en Europa, como evidentemente en Ucrania, les han hecho, parece ser, perder un criterio y perder la sensación de la realidad. Y eso es muy peligroso, eso es lo que hacen los medios de información corporativistas, y es que te pueden llevar a una guerra nuclear con ese engaño. Entonces, yo creo que lo que están haciendo los medios ahora es rebajar un poco esa expectativa. Bueno, muchachos, vamos a aterrizar, la guerra va a seguir, pero ahora vamos a tomarla como lo que es. Pero aterrizándolo también por un juego táctico incluso de lavado de cara, que es un poco lo que estás planteando. Al hilo un poco de eso, porque siempre hablamos del poder mediático en este canal, que me parece más interesante. Quiero que escuchemos unas declaraciones de Yone Belarra, que dio, de hecho, en esta casa, entrevistada por Sergio Gregory en El Tablero, donde mencionó, por cierto, el gran riesgo, que quién diría, ha habido muchos momentos de riesgo en el gobierno de coalición, pero creo que cuando ella plantea que el riesgo severo ha estado en este momento de la guerra, nos permite entender no solamente la actitud de Borrell, sino en efecto también la del poder mediático contra ella misma cuando se posicionó en favor de la paz. Vamos con ella y hablamos de ello. Ucraniana decía que prefería perder el Donbass que a un hijo. Digamos, esto para señalar que efectivamente hay un giro en el discurso mediático unánime que hubo en su momento para respaldar la guerra. Y es una de las situaciones más difíciles que hemos vivido. Creo que es uno de los momentos en que la coalición ha corrido riesgo cierto. Creo que es uno de los momentos en los que sí ha estado cerca una crisis de gobierno, porque estaban en juego los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que eso es un elemento que la gente tiene que conocer, que ahora mismo la política exterior española está demasiado supeditada a los intereses de Estados Unidos y, digamos, seguimos a pies juntillas la canción que ellos nos marcan. Yone plantea que sí, en efecto, siente un giro, pero tiene pinta que en realidad tampoco lo ve como algo muy optimista. Idoia. No, sí, ha sido brutal lo que hemos vivido en este país y me atrevería a decir en Europa en general al comienzo de la guerra, ¿no?
cualquier voz que se levantaba diciendo que era una locura, bueno, pues esas líneas comunicativas, ese auge belicista que se estaba creando y que decía, bueno, necesitamos esas vías paralelas y hablar de alto el fuego e impulsar de verdad mesas de diálogo y de negociación, algo que ha estado fuera de los discursos mayoritarios en todo momento, ha sido terrible, ¿no? Bueno, yo creo que ahí la ministra salió, ¿no?, a decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esta postura de ojos cerrados, de mandar armamentos y poner encima de la mesa lo que todo el mundo en realidad sabía, con cualquier experto militar que tú hablabas. Esto es una guerra que de verdad o se entra a combatir una guerra a nivel mundial, es decir, entra la OTAN a ganarla, o seguir dando y apropiando armas va a hacer cronificar y alargar esa guerra y llevarnos a una situación en la que estamos hoy. Y eso, desgraciadamente, se sabía, y precisamente como había esos intereses, eran totalmente atacados, ¿no? Y como dice ahí Ione, no es una cuestión ya solo de la guerra en sí, sino que puso en juego la coalición porque bueno, al gobierno socialista le llamaron al orden, diciendo pon orden en ese gobierno, y al mismo tiempo el gobierno de Unidas Podemos sabía que no era una cuestión solo de la guerra, sino la situación en el tablero que nos iba a llevar. Es más, como decimos, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Qué consecuencia está teniendo en toda nuestra gente esa subida energética, esa subida de los precios, esa subida inflacionaria que no tiene que ver solo con la guerra, sino que se está aprovechando para crear más desigualdad y que esos intereses se vayan acumulando. Pero adicionalmente a mí me gustaría añadir una cosa que me parece importante y que es desconocida y que ha pasado esta semana mismo en Europa. Hemos aprobado en el Parlamento Europeo una iniciativa que tiene que ver con empezar a explotar nuestros propios recursos de materias raras, del litio, en territorio europeo, donde mayoritariamente se encuentra en España. Extremadura, Castilla-La Mancha, etc. Algo que podría llegar a ser hasta una buena noticia si la orientación europea que tendría es esa autonomía estratégica y decir vamos a trabajar por nuestra soberanía energética, alimentaria, tecnológica, y vamos a trabajar con sentido, viendo qué explotaciones podemos hacer sin cargarnos en sí mismo las zonas estratégicas de nuestro país, si es posible o no. Pero nace muerta de inicio, primero, porque toman la decisión los países sin hablar con las regiones y con los territorios. Segundo, porque son las empresas propias las que hacen la evaluación de impacto ambiental. Tercero, porque no va ligado a una estrategia propia de en qué sectores se quiere hacer, sino que van a ser las propias empresas las que pueden decir quiero litio para más armamento. Es decir, todo lo que estamos viviendo a través de esta guerra se está cogiendo como excusa para abrir elementos estratégicos esenciales, ¿no?, en la dirección de Europa y de nuestro país. Por tanto, bueno, yo creo que más allá, desgraciadamente, de los titulares que hemos vivido sobre esta guerra, vemos cómo se va cronificando, cómo va bajando la intensidad, cómo van diciendo, acostumbrando a que esto va a ser una cronificación y que va a acabar desapareciendo como han desaparecido otros conflictos que hemos visto en primera persona, como si no ocurriese hoy nada en Afganistán, como si no ocurriese nada en otros mayores conflictos, mientras siguen haciendo negocios en muchos aspectos, pues aquellos que sí tenían intereses en la guerra, ¿no? Raúl. Sí, al hilo de la cuestión de las declaraciones de Ione Belarra, que es el gran punto honor de Podemos en esa situación y de la izquierda minoritaria europea que se opuso a esta guerra desde el principio. Y es un capítulo de extrema vergüenza. Y yo creo, pues, de un punto de inflexión histórico de esa parte también de la izquierda, no del PSOE, que se cayó o que directamente se puso a la cola del régimen de guerra atlántico. Por no hablar, obviamente, de las minorías pro-Putin y antiimperialistas, que son completamente residuales, ¿no? Aquí estamos hablando de que la izquierda europea desapareció o se autolesionó, se suicidó en esta coyuntura precisamente por ser incapaz de ver lo que estaba en juego y por bueno, pues, puro oportunismo supremacista y eurocéntrico. ¿Por qué? Porque, a ver, no es solo que te llame el Pentágono, es que te llama von der Leyen, que te llama porque queréis Next Generation, queréis planes de... Es decir, para Pedro Sánchez, o sea,
Es lo que le pasó a Zapatero el 10 de mayo de 2010, que también dijo, pues venga, me tomo la cicuta, y menos mal que tuvimos un 15M. Aquí no ha habido ni 15M antiguerra ni nada, lo que ha habido es una auténtica devastación ecológica del campo de la izquierda por la guerra, por asumir esta dinámica, que es una dinámica que significa que estamos para defender un supuesto bienestar europeo a costa del resto del mundo, y a través de la guerra estamos a la cola y en el seguidismo completo de psicópatas como Borrell y de los militares y de las compañías armamentísticas y de las grandes corporaciones extractivas, ¿no? Yo creo que esa es la realidad ahora mismo, y es una dinámica que no solo tiene que ver con la guerra, sino que tiene que ver con el hecho de que la guerra es el lenguaje de la política hoy, claramente. Sí, apuntalar yo solo a esto que decía Raúl, que me parece esencial, ¿no? Yo como eurodiputada que he vivido en primer lugar los discursos en Europa y responsable internacional de Podemos, yo creo que Podemos aquí tuvo una postura valiente, encarnada con la ministra misma dentro del gobierno, pero que hemos visto cómo Podemos en esto se quedó solo, pero no solo en España, sino que ha sido muy difícil empujar, como decía Raúl, esa izquierda europea. La hemos hecho a lo largo de estos 19 meses 3 cumbres por la paz, con muchísima dificultad y esfuerzo para empujar, ¿no? Ahora sí, 19 meses después, empieza a haber más voces hablando de paz, hablando de la necesidad de empujar la negociación, hablando de las consecuencias, pero en ese momento, que yo creo que es donde la izquierda tiene que de verdad levantar esa bandera y poner pie en pared y desnudar los intereses que existen espurios, pues desgraciadamente éramos muy pocas voces haciéndolo, ¿no? Muy pocas, y las pocas además eran bastante golpeadas, como decíamos también, no solo por los poderes, el poder mediático en particular. Podríamos hablar de muchas otras aristas, pero el tiempo siempre es bastante mezquino, así que también hay una dictadura del tiempo. Vamos al minuto final para conclusiones de todos. Empiezo como siempre por Ina. Bueno, conclusiones. Es que empezamos hablando de Prigozhin, terminamos hablando de la guerra. Sobre Prigozhin, decir que desnudó una serie de dinámicas dentro del Estado ruso que ni nosotros, ya estamos acostumbrados a muchas cosas, ¿no? Pero tampoco nos los esperábamos tan abiertamente, digamos. Cuando envenenaron a Navalny, cuando envenenaron a Skripal, cuando envenenaron a Litvinenko, cuando alguien por ahí tomaba un té o tenía un accidente desafortunado, de alguna forma desde el Estado, desde la propaganda oficial, se intentaba, embarrar el asunto, sacar las pelotas afuera, podría ser tal, podría ser cual. En este derribo del avión es que directamente no hubo nada. Es ya tan abierto que pueden cometer crímenes contra su propia población, y obviamente no voy a decir aquí que Prigozhin ha sido un señor absolutamente infame, pero bueno, estamos hablando de un asesinato de él con la tripulación del avión, que es gente random, absolutamente de un avión que va alquilando, en el territorio ruso. O sea, digamos, en 2 semanas vamos a llegar a un punto en el que el Putin y su séquito van a estar comiendo bebés en directo en una transmisión, y habrá gente que le va a encontrar explicaciones. Y esto, como rusa, a mí, cada paso más adelante, yo siempre pienso que ya no se puede caer más bajo, y luego mi propio Estado me demuestra que sí. Raúl. Bueno, 18 meses después, y con acontecimientos como lo de Prigozhin y demás, yo creo que lo único que abren son incógnitas con respecto a la recomposición de los bandos. También podríamos hablar de las contradicciones crecientes en la Unión Europea, los conflictos entre Polonia y Ucrania por la cuestión del grano, las ambiciones regionales de Polonia y su enfrentamiento y el chantaje que está haciendo a la Comisión, etcétera, etcétera, ¿no? La guerra de Ucrania se ha convertido también una enorme, bajo la forma de la guerra y de la militarización, en un reparto de poderes y en una lucha por la hegemonía dentro de los grandes conjuntos regionales. Lo que no va a cambiar hasta que una fuerza transnacional, emancipadora, se crea a partir de un diagnóstico de que hoy la guerra es el formato de la política
capitalista y democrática, y que hay que rechazar ese devenir a partir de una reconstrucción fundamental y de un proyecto histórico, me parece que las cosas solo pueden ir a peor, No va a haber ninguna negociación cuando estamos hablando de un seísmo político, geopolítico, financiero, capitalista, pues equiparable a la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, bajo condiciones distintas, solo un no a la guerra o solo una paz constituyente como proyecto global puede introducir nuevos horizontes o nuevas variables. Idoia. Bueno, yo creo que recogiendo un poco las palabras de Ina y de Raúl, es evidente que que parece que unas nuevas elecciones en Estados Unidos no van a hacer cambios sustanciales en el transcurso de esta guerra. Es evidente también que se vuelve a ver desnudo cuáles han sido los intereses o quién ha ido ganando y perdiendo después de estos 19 meses. Y dentro de este marco negativo o pesimista, a mí sí me gustaría decir que yo creo que ese cambio solo se puede dar desde la organización política, desde la organización social, desde la involucración de todos y de todas en ese no a la guerra que hacía mención Raúl, desde la involucración en las próximas elecciones europeas que siempre hablamos, de que nos queda muy lejos y que se toman decisiones que nos afectan directamente, que las tenemos a unos meses y que van a ser también muy importantes en este escenario, que marcarán la próxima Comisión Europea, y en ese sentido yo creo que mandar un mensaje muy claro. Necesitamos involucrarnos todos y todas en ese proyecto emancipador de los pueblos y que tengan una voz propia en Europa, ¿no? Por tanto, todos y todas yo creo que atentas y a trabajar desde ya en esas próximas elecciones europeas. Muchas gracias, Idoia, Raúl, Ina. La verdad que un lujo contar con vuestras voces, y nosotros hemos llegado ya al final del programa. Recordad que para que podamos seguir haciendo programas de este tipo nos hacen falta ustedes. Háganse suscriptores, entren a canalred.tv y denle a suscribir, y nos vemos el próximo viernes. Me convierte en Comanche. Comanchería es un modo de vida, atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de...